¿Sabían que Sevilla tenía una de las juderías más grandes de toda España y, por tanto, de Europa? Nos encontramos en la puerta de la antigua sinagoga, que es hoy la iglesia de Santa María la Blanca, lugar donde muy cerquita de esta ubicación, fuera, extramuros de la ciudad, en la Puerta de la Carné, hoy, Avenida Menéndez Pelayo, la comunidad judía celebraba, realizaba sus enterramientos. Hoy conocemos en profundidad toda la historia y también desmitificamos los mitos y las leyendas de la comunidad judía en Sevilla. La judería de Sevilla es un elemento fundamental en la trayectoria histórica de la ciudad de Sevilla. No se entendería ni su historia y sobre todo tampoco su carácter y su forma de ser actual sin esa judería. Sevilla nos permite viajar al pasado, a otro tiempo, sobre todo conocer nuestra historia a través de sus calles. Hoy paseamos por la antigua judería de Sevilla. Reyes, muy buenas. Muy buenas. Hoy estamos aquí en la judería porque, bueno, lo que es la antigua judería, porque muchos sevillanos buscamos este entorno como refugio de paz y pensando muchas veces qué sitio visitar, qué sitio ver, creo que tenemos que volver también al origen, muchos sevillanos de joven, cuando lo que hemos hecho es pasear literalmente por esta zona de la ciudad que nos concentramos en Santa Cruz, pero que también alberga mucho más, ¿no?, en la propia ciudad actual. Sí, porque hay un tópico muy extendido que dice, y ese tópico está, vamos, en todos ámbitos, incluso en los mismos sevillanos, que la judería era el barrio de Santa Cruz, solamente el barrio de Santa Cruz. No, eso era una parte de la judería, pero la judería era muchísimo más extensa, cogía toda la zona de Santa María la Blanca y de San Bartolomé, era de las mayores juderías que había en Europa, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo en este ensanche de la calle que estamos un poco conectando, ¿no?, con una de las zonas de las avenidas que vertebran la ciudad, también ya entrando en el casco histórico? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, la judería tenía dos entradas principales. A la cabecera, al final y a la entrada, no, depende de dónde vengamos, de la calle San José, de la actual calle San José y Santa María la Blanca. Entonces, esta zona es el centro de esa calle precisamente. Sería como la calle fundamental o principal o que vertebraba todo lo que era la antigua judería. Entonces, al final de la calle, si vamos para allá hacia el centro, pues había una puerta, que esa puerta era el antiguo arco de las imágenes, era una de las puertas principales de la judería. La otra era la Puerta a la Carne, la tan famosísima y conocida y todavía nombrada por todos los sevillanos como la Puerta a la Carne. Y después había también dos postigos. Había un postigo en Rodrigo Caro, un poquito más al sur de toda la zona de la judería, lindando con el Alcázar, y había otro postigo en la parte del norte que era por la calle Vidrio aproximadamente. Pues si te parece, Reyes, vamos a pasear estrictamente, vamos a ir caminando, callejeando también por esta zona de la ciudad, que brevemente, ¿qué zonas para aquel sevillano, para aquella persona que nos vean paseando por Sevilla, tiene que tener en cuenta para buscar ese refugio de paz e incluso ese viaje a otro tiempo? Mira, como te digo, el tópico dice que la antigua judería era el barrio de Santa Cruz. Eso es lo que han copado el turismo, aproximadamente, desde que el Marqués de la Vega Inclán, a principios del siglo XX, pues le hizo, digamos, como un arreglo o una decoración al barrio para fomentar el turismo, precisamente. Eso no es nuevo, evidentemente. Eran los años previos a la exposición del 29, la exposición iberoamericana del 29. Entonces, eso fue lo que se hizo y que es más conocido. Pero si nosotros queremos encontrar esa paz, esa conexión con el pasado y con la historia, es mejor que nos vayamos a una zona que no padeció, digamos, esa decoración al uso, que fue la de San Bartolomé y esta de Santa María la Blanca. Pues si te parece, Santa María la Blanca creo que tiene un paseando aparte, creo que tiene para profundizar sobre ella. Sí, pero San Bartolomé es todavía más desconocido. Así que si te parece, vamos a caminar, a pasear por el entorno de San Bartolomé, también antiguas calles que tenemos por aquí cerquita, y vamos a hacerlo en este Pasando por Sevilla, ¿te parece? Perfecto, venga, vámonos para allá. Vámonos a caminar porque sobre todo, vamos a la antigua calle, ¿cuál vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ir a ver por la calle, esta a la izquierda, por Archero, Verde. If nobody knows, I think you can tell why you keep the key that I gave to you. Open up the door, look for me, my love. Bueno,
Reyes, como decimos, vamos a pasear estrictamente por la antigua judería y nos hemos colado en un callejón, corrígeme si me equivoco, de Dos Hermanas. Bueno, se llama Callejón de Dos Hermanas, es su nombre oficialmente, pero en realidad es una barreduela, porque es una calle sin salida. Eso es importante. De esas había muchísimas en la antigua judería. Muchas de ellas se fueron colmatando o metiendo dentro de otras casas y casas palacios, sobre todo en el siglo XVIII. Creo que los ilustrados eran muy rectilíneos en todas sus calles y veían todo este intrincado forma de llevarla a término un poquito raro, ¿no? Esta calle, ¿qué particularidad tiene? En este caso, el Callejón de Dos Hermanas, que tenemos diferentes casas, palacios que ubican, ¿no? Diferentes también, bueno, pues hoteles también, pero ¿cómo nos vincula a la antigua judería? Bueno, por su fisonomía, evidentemente, aunque lo que nos ha llegado de estas casas palacios, enormes casas palacios, sobre todo de las familias de los conversos, esas casas que vemos actualmente son casi todas en su fisonomía del siglo XVI. Por ejemplo, la Casa Palacio o el Palacio de Altamira, que es como lo conocemos actualmente, eso fue una casa de dos familias, primero la de los Pichón y después de los Abravanel, que eran dos grandes familias de conversos, de judíos conversos, tanto con era una aristocracia de un poder económico muy elevado, evidentemente, que eso fue lo que les hizo fundamentalmente esa odio por parte del pueblo y esa fama también de que eran riquísimos. Y oye, cuéntame, porque hablamos de la judería hasta en nuestros días, pero ¿cuál es el origen primigenio de la judería en Sevilla? Bueno, hay otro tópico también muy extendido, desgraciadamente, como todos los tópicos sobre la historia de Sevilla, que yo no sé por qué acumula tantísimo, en el que dice que los judíos en realidad se llevaban muy bien y estaban muy bien viviendo con los musulmanes. Eso no es así. Sí fue al principio, quizás Ramón Valencia constató que había judíos en Sevilla desde el siglo IX, nada más y nada menos, pero desde luego no era para nada la situación en la que sería ideal, ni muchísimo menos de convivencia en igualdad. Fue además muchísimo peor con la llegada de los almohades, que eran integristas. Entonces se fueron todas las grandes familias de judíos, se fueron sobre todo a Toledo, que era donde emigraron, algunos a Granada, pero sobre todo a Toledo. Aquí también aparece en escena Fernando III, ¿no? El rey Fernando III el Santo, ¿no? Que también pues es con quien vienen, ¿no? los judíos a Sevilla. A partir de la conquista de Sevilla es cuando ya ellos pueden volver, sobre todo estas grandes familias que te habían dicho que eran sobre todo los más de nivel económico y social más elevado. Y entonces ellos ya pueden volver a Sevilla. Pero fue sobre todo con Alfonso X el Sabio cuando adquiere la comunidad judía su mayor importancia. No es que estuvieran todos a nivel mismo económico y social, ni muchísimo menos. Había judíos también que eran de clases sociales menos elevadas y todo eso, artesanos, muchísimo de ellos. Pero en ese momento, en Alfonso X, pues, estuvieron especialmente protegidos. Fue Alfonso X el que cogió 3 de las antiguas mezquitas que eran musulmanas y se las entregó a la comunidad judía para que ellos establecieran allí su sinagoga. Hablamos de San Bartolomé. San Bartolomé, Santa María la Blanca y Santa Cruz. Templos que son clave hoy en día en la vida totalmente, y cultural de Sevilla. Ya lo veremos en San Bartolomé, pero esa tiene una historia cofrade bastante larga y curiosa, precisamente. Sí. Pues vamos a seguir caminando, paseando por la judería en Sevilla, desde este callejón de Dos Hermanas, a conocer más rincones. Además también me tengo que contar, Reyes, porque hay antiguas calles cofrades, calles del Rosario, de la Hermandad de la Alegría, calles que también tienen esa naturaleza y por eso reciben ese sobrenombre. Sí, esa denominación es muy antigua. Vamos a ver, por ejemplo, la calle Archeros, o sea, tiene una denominación muy antigua. Pues vamos. Vamos para allá. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Estamos palpando la historia, ¿verdad, Reyes? Porque totalmente. Esta puerta... Literalmente, ¿no? Porque esta puerta de Santa María la Blanca tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, porque ahora actualmente podría considerarse una puerta lateral de la iglesia actual de Santa María la Blanca, pero de hecho fue una de las puertas principales cuando era mezquita y sinagoga. Que es de los únicos templos, ya te lo digo, tiene un pasado aparte, pero es el único templo de los pocos templos en Sevilla que ha sido
mezquita, sinagoga e iglesia. y templo cristiano. Es algo curioso, ¿no? Sí, sí, Yo digo, sí. ya merece un paseando aparte la iglesia de Santa María Blanca, pero caminamos ya por la calle Archeros. Sí, sí, porque además las otras dos mezquitas, o después sinagoga, como tales sinagogas, desgraciadamente ya no existen. Ni San Bartolomé, que es una iglesia del siglo XVIII, ni Santa Cruz, que la derribaron los franceses en 1810. Con lo cual no queda ningún vestigio, como sí podemos observar y se ha visto los trabajos en esta iglesia de Santa María Blanca. Exactamente, ahí sí quedan muchísimos más. Nada más que de la Santa Cruz, pues elementos sueltos, por ejemplo, no sé, el descendimiento que está ahora mismo, que tanto admiraba Murillo, que está ahora mismo ese lienzo en la catedral, o unas columnas, que eso se sabe menos, lo que es menos conocido, unas columnas de granito que eran parte de esa construcción, pero que ahora mismo están en la calle La Rábida. Cuéntame también, porque la ubicación o la dimensión de la calle también tiene mucho que ver, ¿no?, con cómo estaba construido, ¿no?, este barrio de la Judería. Sí, vamos a ver, porque además los barrios de las juderías normalmente son todos de origen medieval. Al ser de origen medieval se han conservado ese entramado urbano que es de calles estrechas para aprovechar el espacio, evidentemente. Y buscar también la sombra, entiendo, en esta ciudad. Sí, de eso Sevilla. es muy sabio, ¿no? Buscar la sombra en una ciudad en la que el sol nos castiga tan tremendamente, ¿no? Y es una forma de protegerse de ese clima que tenemos en la ciudad, que la calle sea lo suficientemente estrecha como para que no entren directamente los rayos del sol. Además también podemos observar en otros sitios, si nos están viendo o han visitado, por ejemplo, la Judería de Córdoba, ¿no?, que también tiene esas estrecheces casi Sí. imposibles. Tú ten en cuenta que tenemos también un tópico, una mentalidad de que los judíos estaban obligados a vivir en una zona cerrada. Eso puede ser, es así, pero ya en una forma de una época más reciente, no más medieval, pero más reciente. Más antiguamente no era así. Pero ellos sí siempre tendían a vivir juntos. Era una forma de autoprotegerse de alguna manera, vamos, y de coger su propia identidad enraizándose en un sitio. Y como decimos, estamos en la calle Archero y como es habitual y me gusta preguntarte siempre, Reyes, que eres un libro abierto. Uy, por Dios. ¿Por qué recibe este nombre de Archeros y qué significa Archeros? Bueno, la explicación más común que se da es que archero es arqueros y que en realidad eso viene de que aquí es donde estaban esas tropas de arqueros, sobre todo a partir de la Reconquista, ¿no? Ajá, o sea que Ellos vivían en esta zona o estaban acuartelados en esta zona. Esa es la explicación más común que se da. el nombre Archero, que sin duda es un callejón también prácticamente, es una callecita que casi que ni se percibe, ¿no?, en la calle de Santa María Blanca de San José. Sí, sí, porque muchas veces pues percibimos las calles más anchas, pero sin embargo estas calles estrechitas, sobre todo de este barrio tan olvidado que ha estado secularmente, que es San Bartolomé, pues casi no se conocen. Yo no sé si en casa han sido conscientes de que hemos estado caminando, paseando en ese entorno de la calle San José, Santa María Blanca, ese bullicio de coches, personas, turistas, personas que van camino al trabajo, y aquí no se escucha nada. Nada, es magnífico y es maravilloso. Y además aquí se hizo una obra fantástica que fue las casas del Hotel Casas de la Judería, si me permite que lo diga, Siempre. pero lo digo tal cual porque es muy conocido en Sevilla, que hizo una cosa fantástica, que es que conservó y restauró muy bien cada una de esas antiguas casas, que podían ser de distintas categorías, desde palacios hasta pequeñas casitas, y las convirtió uniéndolas todas en hotel. Eso fue Oye, fantástico. Voy a hacer una cosa que esto no estaba puesto en el guión. Reyes, tú tienes aquí una carpeta maravillosa que es nuestra enciclopedia en el día de hoy, que tienes demarcada además la zona de las Juderías. Vente por aquí, Ro, para ver dónde nos ubicamos en este mapa. ¿Este mapa qué fecha tiene? Bueno, esto es una copia de un mapa de 1940, que tiene alguna información que ya pues prácticamente no existe. El Monte de Piedad delante del convento de Madre de Dios, por Oye, ejemplo, y cosas así. para los más, Pero bueno, por aquí, los más jovencitos, ¿Monte Piedad qué es? Monte de Piedad era... Para los más jóvenes nos podemos mejor perder. una entidad bancaria, normalmente, pero era una entidad económica, en la que la gente iba a empeñar sus bienes. Podían ser desde una joya hasta un colchón, desgraciadamente, pero bueno, podía ser eso. Y entonces eso fue el origen del Monte de Piedad y Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla. Después, a través del tiempo y del tema, y actualmente puede ser los herederos Cajasol. Eso es, digo, más que no hacemos ese pequeño énfasis para aprender también. Ya va solamente. de entidades
entidades bancarias. ¿Dónde nos ubicamos? Mira, entonces? esta era la calle principal, ¿Dónde hemos estado? San José, Santa María la Blanca, y estamos en esta pequeña callecita que se llama Archeros. Ujú. Con lo cual ya vamos buscando la calle Verde. La calle Verde, que es de las más auténticas, diría yo, de lo que es el ámbito y el espíritu de la antigua judería y incluso de la Sevilla medieval, y ya pues iremos ya al entorno exactamente de la parroquia actual de San Bartolomé. Pues vamos a ir a seguir caminando de la calle Archeros a la calle Verde. Reyes, estamos en la calle Verde, que, bueno, el tópico también, ¿no? Que se recibe el sobrenombre, ¿no? Por esta decoración floral, ¿no? Sí, también, hombre, porque tenía mucha vegetación, pero puede ser incluso que fuera por alguna familia llamada o apellidada Verde, porque los apellidos de colores, Ajá. como blanco, bermejo, verde también podía ser, pues eran típicos de esas familias conversas que se habían convertido, más o menos obligados, más o menos de buena fe, se habían convertido al cristianismo después del año 1391 y después, evidentemente, ya de que lo echaron a todos los judíos. ¿Y qué otro tipo de apellido recibían los judíos conversos, además de los colores? Bueno, también nombres de plantas, también se podían recibir, y también de algunos sitios concretos, de Sevilla, de Jaén, de Toledo, esos nombres y esos apellidos también eran muy de comunes. Sevilla, ¿no? El De apellido Sevilla, exactamente. Que todavía perdura, ¿no? Hubo en nuestro... un judío muy famoso en la Edad Media, que fue Juan de Sevilla, que era un converso, que fue contador mayor de los reyes en el siglo XIV. Contador mayor era como ministro de Hacienda, nada más y nada menos, vamos, sí, que al final tenía una importancia tremenda, ¿no? Al final, ¿no? Esos apellidos han perdurado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, y además teniendo aquí en esta zona algunos palacios, algunas casas. En Sevilla llamamos casa a los palacios, somos así de curiosos, ¿no? Que son maravillosas, vamos, y todas ellas además que se fueron remodelando, sobre todo el ambiente que tienen y la arquitectura que tienen viene sobre todo del siglo XVI. A ver, yo no sé si ponerte por aquí, Ro, porque aquí estamos viendo una ventana, ¿no? A este patio de esta casa palacio, ¿no? Sí. ¿De cuál estamos viendo ahora mismo? De los Padillas. Esta Ajá. es la casa Palacio de los Padillas o Palacio de los Padillas. También venía de su origen de unos conversos. Pero aquí lo más curioso que tiene y lo más significativo es esa arquitectura que tiene en esa especie de balcón, que es una solana, ¿cómo se llama eso? Y se ponían la gente de la nobleza a tomar el sol. Y además esa estructura es muy significativa porque había otras muy parecidas en una casa medieval, reconstruida también en el 16, que desgraciadamente se tiró como tantas cosas en Sevilla en la década de 1960 y 1970, y que ahora esos elementos arquitectónicos están en el Alcázar, en uno de los patios del Alcázar, porque los pudo recuperar Joaquín Romero Morugo. También insigne, también sevillano, ¿no? Y escuchamos también ese murmullo, ¿no? También algo tan típico Hombre, de la ciudad. el agua es algo fundamental, pero y ese murmullo de la fuente que ya se oye desgraciadamente en tan pocos sitios, porque estamos inmersos en la cultura del ruido más que del sonido, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Sin duda podemos contemplar cómo antiguamente era algún sonido habitual y necesario, ¿no? en la vida Sí, de la propia de la diferente cultura. En el paisaje sonoro ha habido cosas que hemos ido perdiendo, desgraciadamente, poco a poco, ¿no? Hemos perdido eso, el murmullo del agua en una fuente. Hemos perdido incluso las campanas, a veces casi no se oyen tanto como eran antes, y hay hasta personas que le molestan en lugar de acompañarle, porque la campana es algo que acompaña. Estamos sin duda en la estrechez de la calle, así que vamos a seguir caminando por esta calle Verde. Caminos de Sefarad. Pues Sefarad era como se llamaba en hebreo a España. De ahí vienen sefardíes, todos esos judíos que huyeron de España y fueron a otros países. Y bueno, Reyes,
como tú bien decías, ¿no? La iglesia de San Bartolomé del siglo XVIII, perteneciente a la parroquia de San Bartolomé y San Esteban. Y San Esteban, sí, porque los dos templos están unidos en una sola circunscripción parroquial. Esta iglesia es del siglo XVIII, se construyó fundamentalmente por un arquitecto que se llamaba Echanove, a finales de ese siglo, del XVIII, pero existía ya aquí antes otra iglesia, que era la que era directamente heredada de la sinagoga, la antigua sinagoga. Esa iglesia estaba en muy malas condiciones, ya prácticamente derruida, y entonces en el siglo XVIII, sobre todo a raíz del famoso terremoto de 1755, ya se vio que era imposible salvarla. Y entonces se hizo esta nueva iglesia. Había habido ya antiguamente, es un lío muchas veces cuando tú vas a la bibliografía sobre todos estos temas, había habido otra iglesia de San Bartolomé, aproximadamente donde es ahora mismo la Plaza de las Mercedarias, las Salesas o por ahí. Pero cuando ya, después de 1391, ese famoso asalto a la judería, ya no existía esta sinagoga, después Iglesia de San Bartolomé, pues ya la parroquia se trasladó a ese templo, que a su vez fue el que ya se derribó en el siglo XVIII para construir la actual que vemos. Hablamos, y lo hemos dicho durante las diferentes visitas, ¿no? Que Sevilla tuvo 3 sinagogas, una de ellas fue lo que actualmente es la iglesia de San Bartolomé. ¿Dónde está ubicada la sinagoga? Pues exactamente donde está ahora mismo la iglesia. Esa sinagoga se aprovechó después de 1391, siguió siendo la única sinagoga, y después ya de la expulsión definitiva de los judíos ya se aprovechó como iglesia parroquial. Y en este caso una iglesia parroquial que estamos viendo, ¿no? Que nos gusta hablar siempre en clave cofrade, alberga, ¿no? Y recibe culto a la Virgen de la Alegría. Sí, es una imagen maravillosa de Balduque, de Roque Balduque, del siglo XVI, y además aquí en esta iglesia no solamente existió desde muy antiguo esa hermandad de gloria de la Virgen de la Alegría, sino que también hasta el año 1977 estuvo aquí residiendo la Hermandad de las Aguas, que venía de San Jacinto, precisamente ya a mediados del siglo XX se vino para acá. Y desde 1977, creo que hasta 1982, si la memoria no me falla, la que estuvo aquí residiendo como sede suya propia fue la Hermandad de Jesús de Pojao. Efectivamente, 2 hermandades que hoy radican en el barrio del Arenal. Exactamente. Y que, por ejemplo, si no me equivoco, corrígeme, Reyes, aquí se bendijo la Virgen de Guadalupe. Sí, exactamente. Tienen mucha historia, cofrade, esta zona y esta iglesia de San Bartolomé precisamente, ¿no? Una iglesia de San Bartolomé en este caso que también, como digo, radicaba la Virgen de la Alegría, y también en estas calles, sobre todo la calle Verde, ¿no? Ese primer rosario de que contemplamos, ¿no? Comportándose sin pecado, y unos faroles típicos, ¿no? También. Sí, son los faroles que se llaman faroles rosarieros, porque ten en cuenta que muchos rosarios necesitaban luz porque salían al alba. Era aquella frase aurora, ¿no? Terminó como el rosario de la aurora, ¿no? Exactamente. Por una pelea callejera, ¿no? Pero muchos rosarios salían en ese momento. Y el siglo XVIII es una de las épocas de mayor devoción al rosario, junto con el Jesús sacramentado, que era también una de sus devociones fundamentales de la época de los Ilustrados. Que aquí también, pues, para aquella información, para que personas que vengan a San Bartolomé podrán también ver al Santísimo, que está expuesto en la capilla sacramental, que sin duda pues nos invita a la oración, al recogimiento, y un templo que tiene, como estamos viendo, sus puertas abiertas. Sí, evidentemente tiene durante casi todo el día, vamos, está abierto sobre todo para ese tema de la adoración al Santísimo. Tiene dentro además elementos muy curiosos en el altar mayor, que es neoclásico evidentemente, fines del XVIII, pero tiene algunas imágenes que vienen y provienen del templo anterior, el templo que se instituyó como parroquia, trasladando esos servicios parroquiales desde la antigua iglesia a esta de San Bartolomé. Reyes, porque quizás en casa algunos estén descubriendo esta iglesia, esta zona de la judería de nuestra ciudad de Sevilla, esta antigua zona. ¿Por qué es importante o relevante este templo, por ejemplo, que bueno, también ha sido noticia, ¿no?, recientemente por la torre también de la parroquia? Sí, porque estaba en mal estado, totalmente. Ten en cuenta que había que hacerlo muy rápidamente, se construyó muy rápidamente, quizás por eso tuvo después una trayectoria constructiva bastante complicada en cuanto a la conservación, y entonces pues hubo que hacerle una gran remodelación, sobre todo al tema de la torre, que era lo que estaba más perjudicado. ¿Y por qué es relevante este templo en la ciudad? ¿Por qué hoy le dedicamos también un espacio dentro de este paseo que estamos haciendo por la antigua judería? Bueno, yo creo que porque es el centro y lo que le da nombre a una zona de los más desconocidos de Sevilla, que es el barrio de San Bartolomé. Barrio además que conserva el carácter e incluso la fisonomía de las calles, lo que es la trama urbana más
auténtica de la antigua judería y de la judería medieval de Sevilla. Pues vamos a seguir conociendo esa verdad, esa realidad que tenemos en Sevilla, que la estamos descubriendo hoy aquí en Paseando, también, Reyes, con diferentes casas palacios. Sí, porque además hay muchas curiosidades relativas incluso a esas casas. Vamos a verlas. Sevilla contaba con 3 sinagogas, la ubicada en la plaza de Santa Cruz, donde hoy también reside culto la iglesia de Santa María la Blanca, y en esta precisamente iglesia de San Bartolomé. Dicen que el mundo tiene 7 maravillas, pero hay una donde los sueños se hacen realidad. Un lugar donde el tiempo se detiene, donde el arte no se finge, donde la emoción se vive de verdad. La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la 8ª maravilla del mundo moderno, un escenario único donde se encuentran la vida y la muerte. Toros en Sevilla, una maravilla. Abónate y vive una experiencia única. Este mes celebramos la fuerza de las mujeres. Y en PTV esa fuerza nos define cada día. Porque ser mujer es compromiso. Y en PTV el compromiso es nuestro hacia el cliente. Ser mujer es dar siempre el 100%. Por eso garantizamos el 100% de lo que contratas. Ser mujer es estar cuando más te necesitan. Estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año. Ser mujer es poder elegir. Por eso en SAPI tenemos más de 160 canales y 18.000 títulos a la carta. Ser mujer es equilibrio. Y en PTV el equilibrio está en la mejor relación calidad-precio del mercado. Este año vamos a hacer más PTV que nunca. Más PTV que nunca. Se siente al conectar internet y televisión en caja natural. SAPI, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. SAPI, más PTV. La diferencia está aquí. Este lunar que tengo aquí lo heredé de mi madre, pero no es lo único que comparto con las mujeres de mi familia. De ella heredé la capacidad de decidir quién soy. Comparto el orgullo de saber que todas y todos llevamos dentro a esas mujeres, para que nada ni nadie pudiera detenernos. Las mujeres que llevas dentro. 8 de marzo. Y muy cerquita de San Bartolomé Reyes tenemos la casa de un poeta, ¿no?, que está asociado a la generación del 27, sí, como fue Fernando Villalón. Sí, es de los más desconocidos, además de los poetas que constituyeron ese grupo del 27 o esa generación del 27, ¿no? Se le llamó el poeta ganadero, el poeta de Andalucía la Baja, porque era de una familia noble, además, y era una persona que le gustaba mucho vivir bien la vida, totalmente. Era una persona también muy poética en toda su ámbito. Hay incluso la leyenda, que más que nada es una leyenda, que dice que se gastó toda su fortuna como ganadero en lograr unos toros bravos que tuvieran los ojos verdes. Cosa más poética es imposible. Aunque sea una leyenda, da un poco de idea de cómo era su carácter de poeta, ¿no? Y hablamos de la generación del 27, que estamos muy cerquita, ¿no?, de vivir el centenario. ¿Por qué es notable, por qué es relevante la figura de Fernando Villalón, aprovechando ya este impacto que estamos en su hogar?
Bueno, dentro del 27 significa eso, lo que es el enraizamiento con la propia zona, con la propia Andalucía la Baja, porque él todo lo que era las características de Andalucía, todo lo que era la tradición de Andalucía, pues lo llevaba absolutamente a gala en todo y evidentemente en su propia producción poética, ¿no? Que sin duda ese es el legado que nos ha dejado, ¿no? Su producción poética es la que ha quedado hasta nuestros días. Sí, evidentemente, vamos. Y además es bueno reivindicar su figura porque es de los poetas más desconocidos de la generación del 27. Se conoce muchísimo a Lorca, por ejemplo, evidentemente. Se conoce ahora ya también a Cernuda, pero yo recuerdo mis tiempos en la facultad, los primeros años en la facultad, que Cernuda era un poeta casi desconocido, considerado menor o localista o local, en el mal sentido de la palabra local. Que sería. Por eso digo y nos sirve este punto también de pasear por Sevilla, no solamente para pasear, conocer, descubrir, sino también poner en valor a las figuras, a las personas, a los personajes que dan sentido a la historia de Sevilla y a la cultura de Sevilla. Sí, y además a los más desconocidos. Tenemos que valorar eso, los más desconocidos. En la generación del 27, como integrantes del 27, hay muchos poetas bastante desconocidos. Y no te digo nada de las mujeres que integraron la generación del 27, que eran de primer nivel, y sin embargo de ellas casi no se habla nunca. Dime un nombre aprovechando. De la sin sombrero, ¿no? Josefina de la Torre, por ejemplo. Esa casi nunca se habla de ella. Y tiene una trayectoria y una obra fantástica en todo, desde la que era la dramaturgia hasta la poesía. Y también estamos en la zona de Fernando y Villalón, pero también casas notables, ¿no? Muy cerquita de esta parroquia, esta iglesia de San Bartolomé. Sí, esta zona de San Bartolomé ha tenido siempre muy buenas casas palacios, digamos, de esos grandes linajes de Sevilla y muchos de esos linajes de judeo-conversos, como hemos dicho antes. Las familias de judeo-conversos tenían un nivel social y cultural, además, muy elevado en respecto al resto de la población. Quizá por eso en el año 1391 pues, fue el asalto a la judería, que más que matarlos, lo que querían buscar, los que asaltaron la judería, era sobre todo robar los bienes. Se dice que murieron miles de judíos. Eso es un poco exagerado, quizá. Esas cosas no suelen saberse. Y no se sabe tampoco el papel que muchos de los habitantes del barrio, que no solamente había judíos, había también cristianos, pues salieron a defender a esas personas. Eso tampoco se dice nunca, ¿no? También en 1492 ya es cuando se expulsan definitivamente a los judíos, que no se convierten, ¿no? Sí. Pero también aquí ya quedaba muy poquita comunidad judía, ¿no? Sí, desde 1391 la comunidad judía fue prácticamente testimonial. Por eso de las 3 sinagogas, grandes sinagogas que tenían, que esa que hemos nombrado tanto antes, pues solamente quedó la que es actualmente la iglesia de San Bartolomé. Igualmente, ¿qué casas podemos notar o qué sitios podemos destacar en esta zona? Bueno, aquí estamos delante de una casa fantástica, que es la de los Mañara. Esta era la casa de don Miguel de Mañara. Aquí vivían sus padres, Tomás de Mañara y Jerónima Vicente Lodeleca. Además es muy curiosa porque se ha restaurado bien, la fachada contiene todo lo que es una decoración perfectamente del siglo XVI, XVII, porque esas fachadas en blanco, totalmente pintadas en blanco, eso era una cosa que viene de la mentalidad higienista del siglo XVIII. O sea, antes eran todas simulando ladrillo, simulando piedra, con distintas decoraciones más o menos geométricas, florales, pero siempre estaban pintadas las fachadas. Que es lo que podemos ver, ¿no? Simulando el ladrillo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso se ha sido también una recreación del ladrillo histórico, pero más arriba podemos ver, por ejemplo, ahí que tiene esa, digamos, tarjeta o una representación más o menos geométrica para poner el año 1760 y algo, que no es 67 me parece que era, que se ponía muchas veces eso cuando se hacía una remodelación de la casa. Eso lo harían justamente antes de que empezara esa moda de fines del 18 de ponerlo todo en blanco. Todo, ¿no? en blanco. Todo en blanco. E igualmente estamos hablando, y aquí no nos gusta dar las cosas por sabidas, igual que tenemos esta placa, ¿no? ¿Quién fue Miguel de Mañara, el venerable Miguel de Mañara? El venerable Miguel de Mañara. Que lo tenemos tan vinculado a la historia, a la cultura y a la caridad sevillana. Bueno, sobre él corren muchísimas leyendas y muchísimos tópicos, desgraciadamente, ¿no? Aquel tópico que lo dice como que era el gran pecador que se había convertido, eso no es cierto, absolutamente, para nada, vamos. Eso viene además desde la época de Tirso de Molina, todo lo que es el mito de Don Juan, y Tirso de Molina era anterior a Mañara, luego no pudo inspirarse en la vida de Mañara para escribir su obra, ¿no? Eso es absolutamente imposible, ¿no? Otra cosa que se dice que es quien fundó la Santa Caridad, ¿no? La Hermandad de la Santa Caridad,
existía antes que él ingresara en ella. Lo que pasa es que él le dio otro sentido y amplió sus objetivos de caridad y sus objetivos de beneficencia. No era solamente enterrar a los ahogados del Guadalquivir o a los ajusticiados, sino que era también asilar y ayudar a los pobres. Como podemos ver en esa placa, ¿no? Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca, caballero del hábito de Calatrava, fundador insigne del hospicio. Del hospicio y hospital, eso sí es cierto, porque él empezó con la obra del hospicio y del Hospital de la Caridad. De la Santa Caridad, el que abandonó esta suntuosa morada para vivir en la de su amos y señor en los pobres. Exactamente. Es curioso, cuanto menos, entre los que murió con fama de santidad el 9 de mayo de 1679. Incluso se dice que él decía mucho, esta casa existirá, refiriéndose a la Santa Caridad, mientras que a Dios temieren y los pobres de Cristo existieren. En entrando en ella se abandonará toda codicia y toda vanidad. Que son sin duda las pinturas también que ya hemos podido ver también en esta casa en PTV Sevilla, en esta, sin duda, este punto de partida, ¿no? El lugar donde sí. Vivió también, ¿no? Miguel de Mañara. Yo creo que es venerable, pero murió en olor de santidad popular, digamos, porque este hombre debería de ser ya canonizado. Lo que pasa es que, claro, está en proceso, pero un proceso larguísimo, que ha tenido muchísimos problemas, incluso tuvo los problemas en el año 1810, que los franceses destruyeron la documentación que había recogida, vamos, una cosa tremenda. Pero lo merecería. Quizás yo creo, eso es una apreciación personal, por supuesto, que conste, ¿no? Pero yo creo que todo el tema, a lo mejor, de esa problemática del mito, del pecador y no sé, convertido, pues eso es una cosa que no vino bien para ese proceso de beatificación y de canonización. Pues estamos aquí también paseando para romper los mitos que tenemos sobre nuestra Sevilla y los personajes. Y Reyes, ¿a dónde podemos irnos ahora una vez que hemos visto el entorno de la iglesia de San Bartolomé? Bueno, una vez que hemos visto este entorno y hemos apreciado un poquito de lo que es esta fantástica casa, que por dentro además tiene zonas interiores maravillosas y todo, y muy antiguas, incluso hay los restos hasta de un molino medieval, antes de que se construyese la casa y todo. Bueno, pues ahora podemos irnos a uno de los enclaves también fundamentales del barrio de San Bartolomé, que es la Plaza de las Mercedarias, llamada así desde 1623, que se fundó ese convento. Un lugar también que en un día como hoy, una mañana cualesquiera, pues en el silencio de este barrio, lo que sí se escucha, ¿verdad, Reyes? Es el murmullo de los escolares, por ejemplo. Sí, exactamente, porque su patio de recreo es la plaza. Pues vamos a conocer la Plaza de la Mercedaria en este barrio de la Judería, en Sevilla, aquí en Paseando por Sevilla. Con el murmullo, como decíamos, de las aulas de este colegio de las Mercedarias, donde nos encontramos, Reyes, en un lugar también idílico para todos los sevillanos. Sí, esta placita de las Mercedarias, llamada así desde que aquí se fundó el convento de monjas mercedarias en el año 1623. Ese convento padeció muchísimo durante la época de la guerra incivil del 36, de 1936, pero tiene dentro de una iglesia muy pequeñita y muy sencilla, sobre todo después de ese desgraciado incendio o asalto, pero tiene dentro una curiosidad, que es que está la antigua titular, la imagen antigua titular de la Virgen de la Merced, de la Hermandad de Pasión. Se trajo aquí a este convento y las monjas son las que le dan culto. Estas monjas también tienen un colegio, que de eso viene lo del murmullo que tú decías, que ahora mismo pues no están, porque si no, no podríamos estar grabando, pero lo que utilizan los alumnos como patio de recreo es precisamente esta placita, esta zona, lo cual es una cosa muy bonita y muy curiosa dentro de la ciudad de Sevilla. Estamos delante de una cruz, de crucero, que había varias, hubo muchas señalando las plazas, sobre todo por sacralizar el ámbito de la plaza. Esa sacralización venía casi siempre cuando eran cercanas las parroquias, porque había habido un enterramiento. Puede
que la antigua parroquia de San Bartolomé, que era una iglesia medieval, no tenía nada que ver con la sinagoga en absoluto, pues estuviese en esta zona de la plaza. Puede que también que esa parroquia estuviera en el solar de lo que después se levantaría este convento, que es el convento de la Salesa, en 1896, que fue el último convento fundado en la ciudad de Sevilla. ¿El último? El último, sí, todavía en el siglo XIX, fíjate, cuando ya se habían desamortizado muchos, no solamente de masculino, sino también convento femenino, pero este se fundó en ese momento. Eso es una curiosidad bastante significativa dentro de la historia de los conventos de Sevilla. ¿Y sigue un convento que sigue teniendo vida? Sí, las Salesas siguen teniendo vida, incluso aquí se hace todos los años la misa conmemorativa de San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, precisamente, como bien deberías de saber. Exactamente. Pero es curioso, ¿no?, que muchas veces pasamos por delante de estos edificios y no conocemos la historia, ¿no? Último convento en Sevilla, en una ciudad que es conventual, pero claro, no sabemos ponerle fecha de cuándo fue el último. Sí, y además, fíjate qué curioso que es una historia muy continua, desde el siglo XIII, después de la Reconquista, hasta el siglo XIX, todas esas fundaciones con esas épocas de altibajos tremendas, sobre todo en este siglo, en el XIX, ¿no?, en el que estamos mencionando, pero todavía en ese momento pues se fundó uno. La verdad que es curioso, cuanto menos en esta zona, ¿no?, que radican pues ambas órdenes, ¿no?, en este caso las mercedarias, las salesas, pero que sin duda radica en esa tranquilidad de la zona, ¿no?, que sí, que me sigue sorprendiendo una zona tan relevante en la ciudad, con tanta importancia, pero que tranquila. Exactamente, sí, es como un remanso de paz, como una especie de paréntesis dentro de lo que es el bullicio diario y la prisa diaria, que no sé por qué tenemos tanta prisa, ¿no? Esto no hay que correr, solamente corren los cobardes, ¿no? Y aparte también otra curiosidad, el ensanche, ¿no?, dentro de las callejas que estamos viendo del barrio de la Judería, el ensanche tan grande en esta zona. Quizá el origen de ese ensanche o de esta plaza o plazuela, antes a lo mejor podía ser más pequeña, era precisamente que fuese el cementerio de esa antigua parroquia que ya se tiró cuando se trasladó los servicios parroquiales, como hemos dicho antes, a la antigua sinagoga de San Bartolomé. Es cuanto menos curioso, sí, porque ubicamos que la iglesia podría estar donde está el convento y aquí sería pues el lugar de enterramiento, que por eso radica puede aquí. ser que aquí sí, esta cruz la han quitado, la han puesto, la han quitado. Esta plaza tiene además algunas curiosidades increíbles, ¿no?, porque aquí estuvo durante un tiempo, aunque desmontada, la pila del Pato. ¿Cómo desmontada? Espérate, ¿cómo se pone una pila desmontada? Vamos a ver, la pila del Pato empezó su historia en la plaza de San Francisco, pero de la plaza de San Francisco fue a la Alameda, en dos ubicaciones distintas de la Alameda, y en los años 60 se trasladó aquí, estuvo unos años aquí desmontada por piezas, por trozos, vamos, absolutamente. No se había montado nunca aquí, dentro de la plaza. Y ya se montó en la plaza de San Leandro. Que ya la plaza de la Pila del Pato. La Pila del Pato, o sea, ya es la Pila del Pato fundamental, es la pila viajera o la fuente viajera. Sí, peregrina, no podemos decirle. Por eso vamos a seguir peregrinando, si te parece, porque bueno, podemos seguir contando, pero y hay muchos espacios, ¿no?, que podemos ir visitar, pero son como puertas que dejamos entreabiertas para próximos paseandos por Sevilla, porque también más calles que podemos seguir conociendo. Hoy muchísimas, porque Sevilla no tiene fin. Tener en cuenta que eso lo hemos dicho varias veces, uno de los cascos históricos más grandes de Europa, vamos. Y tú lo has dicho una vez, ¿no?, que las calles pues son esas venas, ¿no?, esas arterias que dan vida a esta ciudad de Sevilla. Sí, por allí transcurre la vida, por esas venas. La sangre, queremos ser los ciudadanos o los buenos visitantes de Sevilla, que también los hay buenos. ¿A dónde nos vamos, Rey, entonces? Bueno, vamos a muy cerquita, a una calle también muy característica de la zona de la antigua Judería. Bien, vamos a caminar. Casi muy cerquita de la parroquia y de la iglesia de San Nicolás, ¿no?, nos encontramos esta calle de Condes de Ibarra, que también tiene mucho sentido, ¿no?, con la historia de Reyes de la Judería. Sí, muchísimo, porque por esta calle, que actualmente se llama Conde Ibarra, Ibarra te sonará el apellido de la feria y todas estas cosas, bueno, vale, se le dedicó a este señor que fue alcalde de la ciudad de Sevilla. Antes esta calle se llamaba Toqueros. Toqueros. Porque por aquí era por donde estaba ese grupo, ese gremio que hacía tocas, que eran las famosas tocas de las mujeres. Bien, era siempre lo que se denominaban las calles antiguas, como se llamaban, pues el gremio que había, la mayoría de la gente que vivía allí, a lo que se dedicaba, todo ello. Pero esta calle es significativa dentro de la antigua Judería porque por aquí
corría la tapia que delimitaba la judería. La tapia iba por aquí, por la calle Conde Ibarra, o Toquero, como le queramos llamar, llegaba hasta la zona de la calle Verde, perdón, de la calle Vidrio, llegaba, ahí enlazaba con lo que era la muralla de la ciudad, y todo eso corría toda la zona interior de la judería, que atravesaba después todo lo que era la parte de la borceguinería, que era la calle Mateo Gago actualmente, exactamente, por el gran arqueólogo sobre todo y eclesiástico Mateo Gago, y después corría todo lo que era la zona, por ejemplo, de la calle Fabiola, que es donde únicamente vemos en esa calle Fabiola un trozo de esa tapia. Sí. No podemos llamar muralla, sino porque es una tapia que delimitaba una zona administrativa, no es una muralla defensiva, ni mucho menos, vamos, era otra cosa. ¿Cuándo desaparece la tapia para dejar paso a este entramado de calles como lo conocemos actualmente? Bueno, eso no desapareció en un momento dado rápidamente, sino que fue todo un proceso. Desde que fue ya, desde el siglo XIV, de 1391, ya la judería era más permeable, digamos. Ya empezaron a tirarse algunas de esas tapias, algunas de las tapias también utilizarse como muros de muchas de las construcciones, también se hacía, era muy normal, como vemos por ejemplo ahí, donde te he dicho, en la calle Fabiola, y también sobre todo a partir ya del siglo XV y XVI, pues ya empezaron a tirarse todo. Los últimos vestigios, que son por ejemplo los que había en esta calle, ya se tiraron en época actual, hace unos 40, 50 años. Que eso hoy en día en la historia de Sevilla es... Eso es como nada, hay algunas ciudades en las que eso es toda la vida, pero aquí no, aquí. Sin embargo, conserva algunos elementos muy curiosos, como por ejemplo los botarruedas metálicos. Eso te iba a decir, porque muchas veces lo vemos los sevillanos, pero no sé lo que es. Mira, ¿Qué es un botarrueda? Botarrueda es ese elemento tronco cónico que se utilizaban para que los vehículos, que podían ser evidentemente de tracción animal o lo que fuera, no fueran exactamente por las muy cerca a la fachada y no rozaran ni perjudicaran la fachada. A ver, un poco absurdo, pero... Sí, así botaba la rueda. O sea, llegaba ahí la rueda y se plop, botaba. Como te has dicho muchas veces en tantas conversaciones que hemos tenido, al final uso popular, ¿no?, de lo que se empleaba este objeto. Sí, porque era una cosa además muy habitual. Incluso hay algunas calles muy antiguas de Sevilla, eso se ve por ejemplo en la calle Cabeza del Rey Don Pedro, en la parte estrecha, que hay un rehundido en la fachada, que eso está a la altura de los ejes de los carromatos, que era para que un carromato pudiera pasar por allí con más facilidad. Ahora estaría a lo mejor a la altura de los espejos de retrovisores. Eso ya no, es decir, no sabemos, hay que meterlo para adentro. Y hablando de estrecheces para los coches, en este caso no, ¿te parece que conozcamos la calle Vidrio, también muy asociada también a esta feligresía? Sí. Esta siempre ha tenido tránsito rodado, pero la calle Vidrio casi siempre, durante toda su existencia, ha sido una zona peatonal, eso es curioso. Vamos a conocerla. No, I will never meet you in the light. I found the door that leads. Bueno, en muchas de las casas, palacios estas del siglo XVII y también las del XVIII, se ve un elemento arquitectónico muy característico que servía para proteger los balcones, que es lo que se llama un guardapolvo. Eso que hay arriba, que es muy sencillo arquitectónicamente, porque nada más que una plancha, una lámina, que puede ser de metal o casi siempre de madera, con los distintos elementos también de madera o de metal que lo soportan. Eso cuando ya es mayor y es de albañilería, de obra, es lo que se llama un tejaroz, pero tanto el tejaroz como el guardapolvo tienen la misma misión, que es proteger a las personas que están en ese balcón o proteger al balcón. There's a town beyond the sky where they greet you by and by. Y entramos relleno todas las calles características, típicas, tópicas de este barrio, como es la calle Vidrio. Sí, la calle Vidrio, porque también es de las más desconocidas de la zona, que también era parte fundamental de la judería. Aquí además se concentraban muchísimas familias, desde la época de la judería, incluso posteriormente, hasta casi la actualidad, que se dedicaban sobre todo a muchos temas artesanales. También había hornos de vidrio, había también hornos de cal, por ejemplo, pero también esos temas artesanales y esos talleres, los que podían ser muchos talleres de carpintería, era curioso, vamos.
pero su nombre la recibe de eso, de la calle, de esa actividad, que era como se llamaban siempre las calles, con alguna actividad, pero evidentemente ha habido muy pocas, desgraciadamente, las que se haya conservado esa denominación antigua, pero esta sí. Hemos hablado anteriormente de la parroquia de, en este caso, San Bartolomé y en este caso San Esteban, y aquí encontramos precisamente la calle Cristo del Buen Viaje. Del Buen Viaje, sí, que en realidad es una calle que no es tal, es casi una barreduela, vamos, pero estas calles pequeñitas y tan estrechas eran muy típicas de toda la zona de la judería. Vemos como es un pasadizo. ¿verdad? Sí, un pasadizo. No, la calle no se concebía hasta el siglo XVI como un elemento aparte, sino lo que en clase, yo te podría decir lo que sobraba de las casas. Era una cosa tan utilitaria simplemente para pasar mínimamente, ¿no? Y para que pudiera pasar alguna carreta o algún carretón o alguna cosa de esta, pero ya está. Además que estamos viendo, ¿no? También aquí vemos también botarruedas, ¿no? Vemos aquí diferentes las esquinas, vamos a verlo, siendo diferentes elementos que han ido perviviendo, en este caso sobreviviendo, ¿no? Mejor dicho, a la historia. Sí, muchas veces, y además reutilizado, porque lo de reutilizar materiales de construcción de una época en otra, los materiales de acarreo, como se llama en Historia del Arte, eso es una cosa normalísima, ¿no? También estamos en la calle Vidrio no solamente por su historia, por la vinculación con el barrio de la antigua jopería, sino también por un personaje, un santo personaje que tenemos en Sevilla. Sí, además muy desconocido. San Manuel González García era un eclesiástico que fue obispo de varias ciudades, entre ellas de Málaga, de Palencia, y además que se distinguía por una cosa fundamental, era como se le llamaba el apóstol de los sagrarios abandonados. También fundó una orden que eran las misioneras eucarísticas de Nazaret. Era porque en su momento este señor nació en 1877, va a hacer ahora mismo una efeméride de su nacimiento, pero en su época pues era una época de descreimiento total religioso. Entonces él trató de que esos sagrarios que estaban abandonados en muchas iglesias que no tenían culto, pues tuvieran su culto pertinente a la Eucaristía, ¿no? Y estamos viendo aquí precisamente una placa, ¿no? que dice: en esta casa, el día 25 de febrero de 1877, nació el siervo de Dios, don Manuel González García. Una placa que se colocó en el centenario de su nacimiento en el año 1977, cuando todavía no era santo, evidentemente, ya sí lo es. Hay un busto de él, un tal santo, precisamente en la parroquia de San Bartolomé, en la iglesia de San Bartolomé, en la capilla de la Virgen de la Alegría. Porque es notable San Manuel García, creo, y te lo comentaba antes fuera de micrófono, un santo que muchos seguro hemos visto sus fotografías repartidas por la ciudad, pero que quizás no conocemos su nombre. No lo identificamos, quizás por tener esos apellidos tan, digamos, normales y corrientes, pues no lo identificamos tanto, ¿no? Pero tuvo muchísima importancia en lo que fue la recuperación de la religiosidad en el siglo XIX. Viene de una época inmediatamente antes de que él naciera, ¿qué época era? La de la gloriosa Revolución de 1868, la primera república en España. Era una época en la que la religión, digamos, no estaba de moda, pero él hizo todo lo posible, sobre todo por eso, para que la Eucaristía recibiera el culto necesario. Aquí también muestra la vida religiosa de esta ciudad, ¿no? Que ha latido al compás de los conventos, como hemos visto, al compás del diferente culto público, las diferentes religiones, y que también demuestra la religiosidad popular, ¿no? La religiosidad también como radica este pueblo de Sevilla, ¿no? Como estamos viendo. Además, a mí esta personalidad de este hombre, de San Manuel González, me gusta mucho porque tiene una conexión particular o familiar conmigo, con la familia de mi marido en concreto, porque él fue Seises, él fue niño Seises, San Manuel fue un niño Seises, y coincidió siendo niño Seises con el abuelo de mi marido. O sea, que ahí vemos también, ¿no? la generación también, ¿no? Y la cultura sevillana con los niños Seises, que recordemos, para aquellas personas que puedan ubicarse, bailan en diferentes épocas del año más allá del Corpus. Sí, tienen el privilegio de bailar delante de Jesús sacramentado, de la Eucaristía. Por eso quizá era también tanta devoción como lo tenía San Manuel González a la Eucaristía, porque era desde niño, desde ese momento. ¿No? Y los Seises bailan en 3 ocasiones: en el Corpus, como tú bien dices, en la Inmaculada, en los 2 momentos, además en su octava, que son los 8 días posteriores, vestido de rojo con ocasión del Corpus, y de celeste con ocasión de la Inmaculada. Y después bailan también, ha sido muy recientemente, 2 días pasados, en el triduo de carnaval, que es un triduo que se hace, digamos, en desagravio, desde el siglo XVI, en desagravio de lo que
tropelías o excesos que en la mentalidad de la época que se podían cometer justamente durante el carnaval. No es que los seises bailen celebrando el carnaval, eso sería una barbaridad. ¿No? Aquí recordemos, ¿no?, a don Carnal y doña Cuaresma, ¿no? Exactamente, pero es otra cosa distinta. Y ya también para ir finalizando, creo que también es justo alabar, creo que el trabajo de las cofradías de Gloria, porque sin duda calles que hemos visto hoy se mantienen vivas en el callejero gracias precisamente a los cultos públicos que realizan, por ejemplo, como hemos hablado, la Hermandad de la Alegría. Sí, la Hermandad de la Alegría es hay que ver desde luego la procesión de la Virgen de la Alegría en toda esta zona, porque es algo además que te transporta espiritualmente y te transporta también históricamente a Sevilla como era en el pasado. Pues Reyes, yo creo que hemos hecho un recorrido, hemos paseado estrictamente, la palabra paseo, por diferentes rincones para conocer lo que era la antigua judería de Sevilla. Ya la hemos conocido, vamos a seguir conociendo otras cosas, espero. Y aparte, importante, que Reyes, que esto hemos hablado, la judería más grande que había en España, ¿no? Sí, la más grande que había en España, de las más grandes de Europa, además. Pues este ha sido el Paseando. Gracias, Reyes, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Además, hacernos de cicerones para poder conocer la Sevilla, la terminología, el vocabulario y conocer lo que fuimos para saber a dónde tenemos que ir. Exacto. Y para apreciar lo que tenemos y defenderlo. Pues paseando por Sevilla hoy desde el antiguo barrio de la Judería, espero que hayan disfrutado y que sin duda se abren muchas más puertas para seguir conociendo, descubriendo la ciudad que amamos, la ciudad de Sevilla. My mom says love's not easy, just keep your head held high. Bet people think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little Lego Cheetos, part of the fly. It's when God you get close. What you gotta do to